Eguardión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una conversación que hoy vamos a mantener con los estudios de Madrid, donde ya nos está esperando el diputado del PNV, Joseba Aguirrechea. Ongi etorri. Egunon, bai. Vamos a comenzar esta conversación haciendo alusión a ese tercer aniversario que se cumplía ayer del anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA. Hemos escuchado muchísimas reflexiones sobre lo que ha ocurrido en estos 3 años y sobre el punto en el que nos encontramos, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre el punto en el que se encuentra el proceso de paz en estos momentos. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una gran noticia que en 3 años estemos sin violencia, ¿no? Que ETA decidiera en su momento algo que debió de ocurrir muchísimo antes o que nunca debió de ocurrir, es decir, la existencia propia de la violencia por parte de ETA, ¿no? Pero yo creo que en 3 años lo más importante yo creo que es que la sociedad vasca ha asumido con una gran alegría la importancia que tiene poder vivir y convivir sin violencia. Y la verdad es que un proceso de normalización y de pacificación, que es seguramente el reto que teníamos los vascos a partir de ese momento, pues, y de poder llevar la política a las instituciones sin ninguna necesidad de ningún elemento coactivo, ningún elemento violento, ningún elemento coercitivo, pues yo creo que ha sido el gran paso que se dio, porque era algo que la sociedad reclamaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, ETA no ha desmantelado su organización, ETA no ha dicho que deja de existir, ETA no ha entregado las armas y creo que es algo que todos le hemos urgido y que es algo que debe de hacerlo ya, cuanto antes mejor. Por lo tanto, la valoración es que era el momento también para que una situación de excepcionalidad que se vivía porque ETA existía, al no existir ETA, creo que los elementos que marcaban esa excepcionalidad deberían de desaparecer ya. Es decir, como cualquier paso que se dé en cualquier proceso de pacificación y normalización, independientemente de todos los pasos que se hayan dado en el Parlamento vasco, por parte del Departamento de Derechos Humanos del Gobierno vasco, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, el Gobierno español tenía en su mano la posibilidad de modificar la política penitenciaria, no doblar los castigos que no solamente a los presos, sino a los propios padres, hermanos, familiares que puedan tener con temas de alejamiento, etcétera, y esos eran pasos que se podían haber dado. Han pasado 3 años y, como vemos, pues en esa materia, por mucho que se le haya reclamado al Gobierno español, pues no han dado ni un solo movimiento, ¿no? De eso precisamente quería hablar más, quería analizar con usted, ya que usted trabaja en Madrid y tiene contacto directo con el Partido Popular de Madrid, quería preguntarle sobre eso. Ayer mismo a Jorge Fernández Díaz en Vitoria le escuchábamos decir que no va a haber ningún tipo de cambio en la política que está llevando a cabo el Gobierno español con respecto al final de ETA, pero mi pregunta es si fuera del foco mediático existe un segundo discurso por parte del Ejecutivo o es ese inmovilismo que han mostrado desde el principio el discurso que mantienen siempre. Pues la verdad es que si existe un segundo discurso yo lo desconozco, lo tienen muy oculto. El discurso oficial es el discurso que a la práctica están llevando el Partido Popular en todos sus ámbitos, en Madrid, en Euskadi, donde fuera, ¿no? Por tanto, yo no sé si la verdad en estos momentos, y viendo que las perspectivas pueden ser que dentro de un año podamos tener elecciones más o menos, creo que lo que no ha cambiado hasta ahora, desgraciadamente, me da la sensación de que no lo va a cambiar el Partido Popular. Es una opinión basada en los hechos, basada en la experiencia. Me gustaría, evidentemente, porque en política todo es posible, me gustaría que las reclamaciones que se han hecho incluso desde el Gobierno vasco, el propio Lehendakari, que le ha trasladado a Rajoy más de una vez, pues se pudieran convertir en realidad y ese discurso pudiera tener otro ámbito, pudiera tener otra forma y pudiera cambiar, no solo el discurso, sino los hechos que sustentan ese discurso, ¿no? Pero desgraciadamente me da la sensación de que eso no va a ocurrir y que las palabras de Jorge Fernández Díaz son el ejemplo más claro de lo que el Partido Popular piensa en torno a todo este tema. Por algo él es el ministro del Interior, por algo cuando le eligieron sabíamos cómo pensaba Jorge Fernández Díaz y creo que ha sido un valedor importante de ese tipo de política que yo creo que en una situación como la que estamos viviendo o que hemos vivido en Euskadi tras la violencia de ETA, pues esa política de inmovilismo, esa política de cerrazón y esa política, digamos, más bien oxidada y que recuerda a otros tiempos, pues tiene poco valor. Personalmente creo que podían haber sido mucho más modernos, entre comillas, con una capacitación más mirando a otros países europeos, cómo gestionar este tipo de procesos, como puede ser el caso británico, y poco han copiado de ello. De todas formas, ya decía, dentro de un año hay elecciones, sabe perfectamente el Partido Popular que no va a tener una mayoría absoluta y su política
la verdadera del Partido Popular, pues la está haciendo ahora que puede hacerla. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de presupuestos, porque hoy va a ser ese el debate que van a tener en apenas una hora en el Congreso de los Diputados, el debate que va a comenzar. Toda la oposición va a presentar enmiendas a los presupuestos presentados por el Gobierno español, pero Cristóbal Montoro ya ha dicho que las cuentas presentadas van a ser las cuentas que se van a aprobar. Ya sabemos que son las cuentas que se van a aprobar, evidentemente, porque todos sabemos de matemáticas y sabemos que la mayoría absoluta del Partido Popular no la puede superar nadie. No nos ha dado ninguna lección Cristóbal Montoro. Hubiera presentado lo que hubiera presentado, hubiera salido, ¿no? Evidentemente el problema no es ese, el problema es qué tipo de presupuestos ha presentado, con toda la oposición en contra. Es más, toda la oposición en contra, no, todos los partidos convertidos en oposición. Es un gran problema que el Partido Popular ha tenido siempre, y es que no es capaz de aliarse con nadie. Y esta política económica que está planteando, pues verdaderamente restrictiva, y planteando un concepto de política expansiva cuando no es expansiva, es restrictiva, ¿no? En este caso yo creo que ese concepto que le ha marcado toda la estrategia económica que ha tenido este gobierno, que es basada en las órdenes que pueda darle ciertos países europeos o Merkel, etcétera, de combatir el déficit a coste de lo que cueste, y en ese sentido pues los presupuestos son un ejemplo de ese tipo de política, de ese tipo de estrategia, que nosotros consideramos que no es para nada válida para crear ni empleo, ni para potenciar inversiones, ni para sacar al Estado español de esa situación crítica que se ha encontrado y que todavía se sigue encontrando, independientemente de que Montoro pueda decir otra serie de cuestiones. Porque incluso las previsiones macroeconómicas que le está planteando pues no están basadas en hechos fidedignos, sino más bien en hipótesis. Y yo creo que, conociendo el sistema productivo del Estado español en su gran mayoría, que hasta ahora ha estado sustentado en producciones débiles, como se dice, pues creo que es complicado con este tipo de presupuestos sacarla adelante. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad porque consideramos que hay que plantear y hay que cambiar la política económica basada en otro tipo de inversiones y basada en dejar que la economía crezca de otra manera y no siguiendo esas restricciones puras y duras que el tema del control del déficit están marcando en la política de Montoro. ¿Cree que de todas maneras esas enmiendas que se puedan presentar van a tener algún tipo de efecto en Cristóbal Montoro concretamente? Perdón, no te he entendido bien, no he escuchado bien. No sé si tienen la esperanza o tienen la opinión de si esas enmiendas que se van a presentar van a tener algún tipo de efecto en el Gobierno. Yo creo que no, entre otras cosas porque la enmienda a la totalidad siempre es decir al Gobierno que se devuelvan los presupuestos y que vuelva a hacer otros presupuestos, ¿no? Seguramente cada partido político, por motivos diferentes, o igual en muchos muy coincidentes, pues presentamos esa enmienda a la totalidad, ¿no? El Gobierno no va a retirar los presupuestos, ya lo sabemos, y no creo que vayan a tener ningún efecto. Otra cosa es que después, a partir de la semana que viene, que empieza la fase de las enmiendas parciales, el Gobierno pueda negociar o no, con algunos partidos sí o con otros no, o con algunos o con nadie, pues enmiendas concretas sobre partidas concretas de inversiones concretas, ¿no? Pero eso es un poco, digamos, el juego, entre comillas, de lo que ha sido siempre una negociación presupuestaria. Pero el bloque gordo, la parte política, los criterios que marcan unos presupuestos, eso va a ser inamovible por parte del Gobierno del Partido Popular. Hablemos ahora de las denuncias de recentralización que han reiterado más de una vez por parte tanto del Gobierno vasco, ustedes también lo han hecho en el Congreso de los Diputados. Esas denuncias que hemos escuchado a veces además con un tono bastante duro, por ejemplo Josu Erkoreka ha utilizado un tono bastante duro al acusar al Gobierno central de realizar esa recentralización. No sé si luego han podido hablar con el Gobierno español para intentar redireccionar esta situación o consideran que el Gobierno español sigue con esa política de apisonadora de la que hemos hablado más de una vez. Hombre, es la política apisonadora que le da una mayoría absoluta para legitimar las políticas que está planteando, ¿no? Otra pregunta sería si no tuviera una mayoría absoluta y tuviera que negociar sus mayorías, plantearía esta política o no. Yo verdaderamente pienso que cuando alguien tiene una mayoría absoluta es cuando hace la política que más de dentro le sale. Y en este caso el concepto recentralizador es algo que va en el ADN del Partido Popular. Va en el ADN porque creo que personalmente no ha creído en la filosofía que sustenta, no voy a decir el Estado autonómico, pero en el caso de la autonomía de Euskadi o de Cataluña es evidente que consideraban una especie de meras sucursales de la administración central, cosa que no es así. Y los que planteamos que lo que tenemos es una base propia de ser una nación y además
tener una política propia basada en los derechos históricos, etcétera, etcétera, y en la voluntad popular, que es al fin y al cabo lo que vale, pues ahí choca claramente, ¿no? Y independientemente de eso, las leyes son las que son, el estatuto es el que es, y por mucho que nosotros queramos o que consideremos que eso esté superado o que aspiremos a más, eso hay que cumplirlo. Y el Partido Popular, para empezar, no lo está cumpliendo, y es más, todas las nuevas leyes que está sacando en estos momentos tienen un afán recentralizador, pero leyes basadas incluso en temas de agricultura, de medio ambiente, de otras áreas, porque ellos conciben que el Estado es el que vertebra, al fin y al cabo, el gobierno central con sus leyes es el que vertebra ese Estado y es que le da configuración, ¿no? Y considera que ciertas competencias, si en su día fueron transferidas, el Estado siempre tiene que reservarse ese derecho a poder seguir ejercitándolas, ¿no? Yo creo que algunos ministros, como Arias Cañete, etcétera, han tenido muy claro desde el principio ese concepto recentralizador, porque va en su filosofía, en su concepto de lo que es el Estado, ¿no? Y yo creo que en esa materia, pues sí, claramente han ejercido eso, siguen ejerciendo eso, y si pudieran, me da la sensación de que lo harían, seguirían ejerciéndolo, ¿no? Porque entiendo que por mucho que nosotros hayamos denunciado de que no están cumpliendo lo que dice la ley, lo que dice el estatuto, que están ejercitando esa recentralización constantemente en muchas materias, ellos tienen esa política en la que sí, te escucho, pero sigo haciendo lo que estimo oportuno, pues eso así ha sido y tengo la sensación de que así seguirá siendo. En ese sentido, la decisión de retirar finalmente el recurso en contra de la oposición de la Ertzaintza en un momento abrió la puerta a un posible cambio de actitud. ¿Se sienten decepcionados al ver que tampoco han cambiado mucho las cosas? Ya le digo, ¿no? Ellos, yo creo que hay ciertas situaciones en las que entienden de que, bueno, cuando evidentemente la situación queda muy clara y manifiesta, pues siempre tienen esa posibilidad de negociar y esa posibilidad de plantear o aceptar, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, no tiene que haber necesidades de tener que rectificar, ni hay que negociar si se cumple o no se cumple lo que ya está pactado. Porque esa ha sido una gran filosofía que ha mantenido no solamente el Partido Popular, sino también los gobiernos anteriores, por ejemplo los de Zapatero. Es decir, negociar por segunda vez algo que se negoció en su momento y para que se pueda cumplir volverlo a negociar a cambio de algo. Yo creo que eso es hacer trampa a la sociedad, ¿no? Es hacer trampa y no es jugar limpio. Y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es la palabra dada, cumplirla. Y porque no hay cosa más hostil que tener que desconfiar de alguien porque no cumple la palabra dada. Creo que es algo básico en las relaciones humanas, basadas en el respeto y basadas en la lealtad, que es lo que yo digo que voy a hacer, hacerlo. Hablemos ahora de la gestión del ébola, un tema del que también le hemos escuchado hablar. En las próximas horas sabremos finalmente cuál es el resultado de ese segundo análisis que se le realice a Teresa Romero. Entonces se sabrá si finalmente se confirma que ya no está contagiado por el virus. Pero la pregunta va más allá. Usted acusaba y realizaba unas declaraciones duras en contra de la gestión del gobierno español. ¿Cambia en algo que Teresa Romero ya no esté contagiada del ébola para hablar de la gestión que ha tenido el gobierno español con respecto a todo el proceso del ébola? Básicamente no cambian, en la realidad cambian que, gracias a Dios, tenemos la gran noticia de que seguramente podemos decir algo que igual hace una semana y media no podíamos decir, que Teresa Romero se curará. Por lo tanto, igual el gobierno español va a tener un problema menos en esa materia, pero las críticas que nosotros vertíamos siguen siendo las mismas, evidentemente. Yo le decía a la ministra, usted no es mala ministra porque ha gestionado mal este tema. Usted ha gestionado mal este tema porque es una mala ministra. Y cuando digo es una mala ministra, digo desde la crítica política pura y dura, no es una cuestión de culpabilizar. Ana Mato no es la culpable de que el ébola haya entrado en el Estado español. Es la responsable de la gestión política que se ha hecho a partir de que el ébola haya entrado en el Estado español. Que creo que hay que diferenciar claramente, ¿no? Por tanto, nuestras críticas siguen siendo las mismas. El Partido Popular, desde el primer momento, parece que va en la escuela propia, lo que pretendió es poner una especie de goma que rebotara para decir yo no tengo la culpa de esto. Y perdió casi una semana
en queriendo autodisculparse o quitarse la culpa de que ellos no eran responsables de que eso ocurriera. Eso lo que hizo es perder muchísimo tiempo, gestionar fatal el tema de la crisis del ébola, hasta que al fin y al cabo le desautorizó su propio gobierno, montando una especie de comisión que dirigía la vicepresidenta Soraya Santamaría, dejando a un lado a la propia ministra, por mucho que después lo quisieran vestir como quisieran vestirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación y la crítica que nuestro grupo planteaba sigue siendo la misma. Tenemos seguramente menos casos que atender médicamente, pero políticamente sigue siendo el mismo problema, además de que el tema del ébola en su globalidad no ha hecho más que empezar. La crisis está en África. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atajar esta situación? ¿Cómo vamos a controlar? Porque yo creo que esta situación, que además supera las fronteras del Estado español, incluso las europeas, y es un tema de decisión mundial o internacional, pues yo creo que hay que atajarlo en el punto que es donde está la pobreza, donde está la falta de higiene y donde están abandonados de la mano de todos países como Sierra Leona, Liberia, etcétera, que es donde la gente es donde está enfermando y está muriéndose como animales en la calle, ¿no? Y yo creo que esa es la situación que hay que atacar. Independientemente de que aquí, después, las responsabilidades políticas que nosotros podamos pedir, que esa es nuestra función, es basada en que no nos pueden ocultar información, nos tenían que haber dicho la verdad desde el principio, no sabíamos si gestionaron bien o no gestionaron bien el traslado en agosto. Es decir, toda esa serie de cuestiones que siguen teniendo el mismo valor o la misma vigencia que cuando las hicimos, independientemente de que Teresa Romero se cure, que esperemos que así sea. En este asunto de puras responsabilidades políticas, ¿cree que esa dimisión de Ana Mato que pedían y que todavía se sigue pidiendo se va a producir o van a dejar pasar el tiempo? Pues no sé, porque eso está en manos de Mariano Rajoy. Evidentemente no creo que vaya a dimitir, tengo la sensación de que no va a hacerlo, y si le cambian, pues lo cambiará Mariano Rajoy basándose en las explicaciones que estime oportuno. De todas formas, tampoco veo que se despeine mucho Mariano Rajoy, porque todavía no nos ha dado explicación oficial de por qué cesó o dimitió Gallardón, porque el gobierno no dio ninguna explicación. Por mucho que Gallardón diera una rueda de prensa larguísima apelando a todo lo que había que apelar, ¿no? Es decir, que si llegara a esta situación podría ocurrir, pero yo creo personalmente que ya no sé si se va a poder dar o no. Es una cuestión que el gobierno central tendrá que decidir. De todas formas, consideramos que no es la persona más adecuada para dirigir el Ministerio de Sanidad. Ya que hacía alusión a Alberto Ruiz Gallardón, antes hablábamos de esa política de apisonadora del Partido Popular y quería preguntarle si en el caso de la ley del aborto, que ha sido la única normativa presentada por el gobierno que finalmente ha echado atrás, ¿qué cree que pesó más? ¿Pesaron las críticas de la oposición de la ciudadanía o en este caso determinó más la propia crisis que existía en el seno del Partido Popular? Pues igual una tercera razón, que electoralmente no le salían los números al Partido Popular. Es decir, que se lo dijimos claramente además, es decir, retiraron un proyecto de ley no por una cuestión ideológica, porque se dieron cuenta de que era una mala ley lo que proponían, sino por una cuestión de puramente cálculo electoral, porque veían que eso les restaba votos. Y yo creo que independientemente de que pudiera generarse una gran protesta social, que es la que se generó, pero no solamente desde la sociedad, sino también desde los profesionales médicos, de gente que decía que esto era inatendible, que eso era ingestionable, ese nuevo proyecto de ley que presentaba, una crisis interna o discusión interna dentro del Partido Popular, pues sé que había voces que se alzaron diciendo que no era lo más correcto, que tampoco sé si era una cuestión puramente ideológica, era una cuestión de dónde nos estamos metiendo ahora, ¿no? Cuando no hacía falta meterse en ello. O gente que también se ha enfadado mucho, pues precisamente por eso, porque lo ha retirado y porque consideraban que eso iba en el alma mater del programa del Partido Popular y que se sienten de alguna manera ahora engañados dentro del propio partido suyo, ¿no? De todas formas, son cuestiones muy delicadas, pero independientemente de todo, la imagen que han dado ha sido nefasta, porque ha sido una imagen ridícula a la hora de presentar el proyecto de ley y una imagen ridícula a la hora de retirar la ley, además de vender
directamente a un ministro sin que se despeinara el presidente del gobierno, ¿no? Nosotros desde un principio estábamos en contra de ese proyecto de ley, defendimos en su momento el proyecto de ley, la ley que es vigente hoy en día, porque considerábamos que el tema del aborto, aparte de ser un tema delicado, de ser la consecuencia de un fracaso, hay que gestionarlo con todas las garantías de sanidad y jurídicas, y lo que considerábamos es que quien va a abortar lo va a hacer, por lo tanto hay que hacerlo con garantías sanitarias y jurídicas, cosa que el nuevo proyecto de ley de Gallardón no las daba. Joseba Aguirreche, hemos agotado los 20 minutos de conversación que teníamos. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación de TV Hoy y hasta la próxima. Eskerrik asko. Agur, nahi duzu arte. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Mañana volveremos a las 12 menos cuarto del mediodía con la entrevista de actualidad del día en ETV. Y ordura arte, egun ona izan. Agur.